Saludo a todo el panel. No vamos a hacer presentaciones para ir a las ideas y a homenajear a Adam Smith. Y a mí me llama la atención que se haga un homenaje a Adam Smith en esta facultad. En estos días hay muchas personas que sin haberlo leído, sí, podrían decir, bueno, pero este es el padre del neoliberalismo, ¿qué estamos haciendo aquí sentados? Este es el padre de lo que queremos cambiar en Chile, en verdad, el anticristo jurídico, económico, moral. ¿Y cómo venimos aquí a honrarlo? Salvo que estén obligados. No sé si los profesores han pasado lista, pero yo veo al profesor Pablo Aguayo, en fin, a varios profesores aquí sentados. Y en esta facultad no se puede obligar ni a alumno ni a profesor prácticamente a hacer nada. Yo diría que nosotros funcionamos por lo que yo he llamado la lógica de las manadas de gatos. Traten ustedes de hacer algo y arrear una manada de gatos. No van a poder, o sea, un gato va a un lado y el otro en sentido contrario. Y entonces tenerlos y tenerlas a todas para reflexionar, porque esa es la idea del homenaje. La palabra homenaje, ahora que estoy de académico de la lengua, tiene tres connotaciones y hay una de ellas que a mi juicio vale para esta ocasión. La primera es francamente servil, someterse a alguien. Búsquenlas en el diccionario. Y aquí no estamos para someternos a Adam Smith. No estamos para ser súbditos de él, no estamos para siquiera pensar que sus ideas son las ideas que necesitamos para nuestro país hoy día. Estamos para reflexionar y criticarlas, porque esta facultad es una casa de pensamiento republicana y somos un lugar de libertad, de crítica y de creación de ideas. Y tenemos que leer y analizar y reflexionar sobre todas las ideas que han sido importantes. Hay otra idea de homenaje, yo no sé si este es un ruido provocado, en fin, por el pensamiento negativo que ustedes tienen a mis palabras, pero en fin, es claramente algo que tiene que ver con los privilegios y soberanía real. Nada como eso. Nada como eso aquí. Ya lo decía, reflexión crítica. Y yo he traído estos libros aquí no para demostrar que me los he leído todos, porque no los he leído todos. Tampoco los he traído para leérselos, que sería lo más grave quizá, sino que para mostrarles físicamente a ustedes que puede ser, a mi juicio, el mensaje desde el punto de vista mío más importante de esta sesión, de que el autor de la riqueza de las naciones, que es un economista muy renombrado contra el cual reaccionó Marx, contra el cual hubo ideas de otros economistas como Ricardo, escribió obras muy importantes de otros temas. Aquí tengo, por ejemplo, su curso de Derecho en la Universidad de Glasgow. Es decir, fue un profesor de Derecho. Uno diría, bueno, el padre de la economía, el autor de la riqueza de las naciones, tiene un mamotreto dedicado a la teoría del derecho. Es bien notable. O sea, el derecho y la economía para Adam Smith eran una cuestión que debía pensarse en conjunto, como un sistema. Tiene también un curso sobre retórica
y letras, sobre retórica. Bueno, el arte de hablar bien, de persuadir. Yo les pregunto, quizás Leonidas, quizás algunos de los que están aquí, pero ¿quiénes más han leído el libro de retórica y su obra sobre cómo expresar bien las ideas? Importante para nosotros los abogados. Tiene un libro sobre la teoría de los sentimientos morales, la filosofía moral. De hecho, él se consideraba un profesor de filosofía moral. Esto yo sé que es digamos, una especie de droga para el profesor Orellana y los profesores de filosofía moral. Bueno, ahí está el par, filósofo moral. Él se consideraba a sí mismo filósofo moral y como filósofo moral trataba la cuestión de la economía, que todavía no era una disciplina autónoma, la del derecho, que en esa época yo creo que ya estaba más avanzada como disciplina autónoma que la economía, y la retórica, que bueno, era o las letras, era algo conectado con el derecho, con la expresión escrita y oral. Y hay muchas otras obras. Fíjense ustedes que este libro de aquí no los traje porque no podía. Realmente es un índice y es bastante de las obras de Adam Smith y algunas de ellas entiendo, corrígeme Leonidas, corrígeme Alejandra, no están publicadas todavía. Hay creo que manuscritos todavía no publicados. ¿Está todo publicado? Ya, bueno. Hay, por ejemplo, un volumen entero sobre cartas. Hay un escrito de Adam Smith sobre astronomía. Astronomía. O sea, estamos hablando de una persona que reflexionaba sobre las cuestiones de su época y reflexionaba en todo el ámbito de las materias que eran relevantes. Es como la primera idea para que ustedes se acerquen a su pensamiento con una visión amplia y digan por lo menos, bueno, esta visión amplia del derecho como parte de la cultura que tenía Smith, vinculándolo con la economía, en fin, con la retórica, con la moral, es algo que no se está inventando en la facultad, es algo que nos preocupa, sino que existió, y el padre de la economía moderna, el más grande de los precursores del especialismo en las ciencias sociales, digámoslo así, porque construye la ciencia social, que es la economía, que por sí misma se ha mirado por mucho tiempo como si fuera una ciencia social a la cual no deben acceder otras, digamos, disciplinas contaminantes. Todavía en el derecho creemos que hay, en fin, no sé, hay un vecindario de materias. Los economistas no. Y entonces, esa es una idea muy importante. La segunda idea, que la conversaba con Leonidas, tiene que ver con algo que ojalá ustedes lleguen a tener. Sería en verdad la aspiración más hermosa, quizá, del cuerpo académico de esta facultad y en particular del decano que les habla. Ojalá en Chile se pudiese construir en los próximos 20 o 30 años, no en un momento infinito, sino en los próximos 20 o 30 años, una generación de pensadores distintos que compartieran un conjunto de problemas, algunos métodos comunes, otros separados, y enfrentaran los problemas de manera colectiva. Esto sucedió en Chile en la generación de 1842. Sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, la generación de los 40, de los 50, con menos intensidad. Sucedió en Inglaterra, en el Bloomsbury Group. Algunos, en fin, de los que eran profesores en Oxford, en Cambridge. Estamos terminados, voy a terminar pronto.
pertenecían a estos grupos, y ciertamente Adam Smith, junto con Ferguson, junto con Hutchison, junto con muchos otros, no los voy a nombrar porque ya se cumplió mi tiempo, pero formaron lo que se llama la Ilustración Escocesa. Es un grupo político e intelectual que como grupo actúa en política y en las ideas. Y si vamos a construir la Sexta República que se viene en Chile, la sexta República Democrática, necesitamos esa generación. Y esas generaciones han sido en el área del intelecto y de la política muchos caudillismos, muchos esfuerzos intelectuales individuales. Necesitamos esa visión más colectiva. La última idea, y con esto termino. De todas las ideas de Adam Smith, la que yo encuentro, digamos, más atrayente, él en verdad no la acepta enteramente, porque como explica Leonidas, quizás Leonidas no les va a mostrar su libro, pero está acá, digamos. Este libro es sobre Adam Smith, su contexto. La idea que yo encuentro más interesante desde el punto de vista moral, y sería bueno pensar cómo se puede expresar en el derecho, es una idea que no es de Smith, que es de Hutchison, y que se llama la idea de la benevolencia. Esta idea Smith la recoge, le atribuye un valor, digamos, importante, pero más valor le atribuye a lo que él llama self-command, que sería una especie de autonomía, una idea de que es bueno controlarse uno mismo, pero a mí siempre me ha interesado esta idea de la benevolencia de Hutchison, que es uno de la ilustración escocesa, que consiste en lo siguiente, y con esto termino. Hutchison dice, si una persona le hace bien a otra, digamos, yo le hago el bien a Leonidas, y Leonidas con alta probabilidad va por lo menos en alguna oportunidad a hacerle el bien a Nicole, y Nicole eventualmente se la puede hacer, en fin, a Alejandra, y así cada uno del panel, y así hacia abajo, y después de un tiempo va a llegar Joaquín Trujillo, el profesor Joaquín Trujillo, por ejemplo, a quien le hicieron una acción benevolente, y va a venir de vuelta a mí ese bien que hice. Así como el mal se reparte y circula, también las acciones buenas. ¿Cómo podría expresarse eso en el derecho? Esa es la pregunta con la que los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Dejo a continuación con ustedes al profesor Leonidas Montes de la Universidad Adolfo Ibáñez, que por supuesto, por lejos, el mayor experto en Adam Smith en esta parte del mundo, y seguramente que en otras también. Yo creo que ahora va a Glasgow a conversar con esta ocasión que estamos conmemorando aquí, con los grandes eruditos del tema. Y yo sé que a Leonidas esto no lo va a dejar muy cómodo, pero yo creo que es importante que gente de primer año sepa que en Chile también tenemos figuras que están en la frontera del pensamiento a nivel mundial, no solamente por barbaridades, sino también por las joyas del espíritu. Leonidas, por favor. Bueno, muchas gracias, Miguel, y al decano por sus palabras. La Universidad de Chile, por cierto, se adelanta no solo a All Souls, ¿no es cierto?, en la celebración de los 300 años, sino que también a la Universidad de Glasgow, que es el alma mater de Adam Smith. Voy a partir, como me pidió Alejandra recién, con un poco de contexto relacionado a las palabras que dijo el decano Pablo Ruiz Tagle. Y es importante tener en cuenta que todo el pensamiento de Adam Smith surge de sus clases de filosofía moral. En ese entonces él dividió el curso de filosofía moral en 4 partes: economía política, ética, jurisprudencia y teología natural. Teología natural era algo que había que enseñar en la época. Solo recuerden la suerte que sufrió Hume en cuanto a su afiliación académica. Entonces él se concentró solamente en economía política, ética y jurisprudencia. De sus clases en Glasgow de ética surgió la teoría de los sentimientos morales, que es el libro que le dio prestigio y reputación a Adam Smith en vida.
¿ya? Fue un gran éxito editorial en la época, se publicaron 6 ediciones consecutivas durante su vida, y eso fue lo que le permitió, por ejemplo, acompañar al duque de Buccleuch en el Gran Tour a Europa, conocer en Francia a los grandes pensadores de la época, e incluso al propio Voltaire, que ya estaba viejito. Entonces, de ahí surge su gran éxito. Ese libro tuvo una suerte curiosa porque con el surgimiento de la deontología kantiana y el utilitarismo de Bentham prácticamente fue eclipsado. Y la verdad es que el renacimiento de la teoría de los sentimientos morales, yo me atrevo a decir que se ha dado en los últimos 30 años. No solo a nivel de los economistas que lo están leyendo y que ha tenido una tremenda influencia en varias áreas de la economía, por ejemplo, behavioral economics, experimental economics, institutional economics, etcétera, sino que también en filosofía política, en una serie de otras ramas. Y después, en 1776, escribe su magnum opus, que es La riqueza de las naciones, una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, ¿ya? Ese es el libro que pasó a ser el gran legado y por el cual reconocemos hasta el día de hoy a Adam Smith como el padre de la economía. Pero como bien dice el decano, no era solo un economista, eso vamos a hablar pronto de ello. Y dejó su promesa, y la mantiene en la teoría de los sentimientos morales, y la mantiene hasta que muere, de escribir un tratado de jurisprudencia. Desgraciadamente, no terminó de escribir ese tratado de jurisprudencia. Solo tenemos, como dijo el decano, algunos apuntes de sus clases del año 62, 63 y 63, 64, 64, 65, 66, ¿no es cierto? Tenemos apuntes de sus clases, entonces sabemos qué es lo que pensaba acerca del derecho, de la jurisprudence, ¿no es cierto? Pero al morir, él pidió que quemaran sus manuscritos de lo que había escrito en jurisprudencia, y solo pidió que se rescataran algunos ensayos, como el que mencionó el decano, que es muy importante en la historia de la astronomía, otros ensayos del lenguaje que están publicados póstumamente como los ensayos filosóficos, donde hay cuestiones realmente notables que hoy día están teniendo también un revival, por así decirlo, en la academia por lo vanguardista y revolucionario que fue en Smith en una serie de temas. Y déjenme ir a esa palabra revolucionario, porque la verdad es que Adam Smith fue un vanguardista de alto nivel. Recordando al anticristo, al padre del neoliberalismo, las palabras que recién escuchamos, Adam Smith, recordemos que nació 1723, en uno de estos meses, no sabemos si fue junio o julio porque se cambió el calendario, pero nació en una época que todo estaba cambiando, ¿no es cierto? En la época que él definía como la sociedad comercial. Y en esa época todavía no pasaban cosas que hoy día damos por sentado. La revolución industrial todavía no ocurría, ¿ya? En Glasgow, a quien sí veía Adam Smith era James Watt, que estaba trabajando con su máquina ahí en la Universidad de Glasgow, ¿ya? ¿Y por qué fue vanguardista? Quiero hacer una reflexión a propósito de la cultura de la cancelación. Si ustedes ven la estatua de Smith en Edimburgo, está en muy buen estado. Viva, sin ningún problema, no ha sido pintada, no ha sido dada vuelta y permanece ahí. Y no obstante, su gran amigo David Hume ha sido claramente criticado por un pie de página, ustedes lo conocen probablemente, donde hace unos comentarios racistas. También casi se le crucifica por haberle prestado dinero a un amigo que tenía esclavos. Rousseau, no vamos a mencionar lo que decía respecto a sus comentarios racistas. El propio Kant tenía comentarios bastante denigrantes, por ponerlos de alguna manera. Y Smith, en cambio, fue, en el año 1776, se opuso fervientemente a la esclavitud, abogaba por la libertad de las colonias, y fue pionero en decir algo que en la época era muy vanguardista: educación básica pública. Esto es en el año 1776, cuando muchos pensadores pensaban que darle educación básica a los más pobres era generarle falsas expectativas, ¿ya? Entonces quiero mencionar esas 3 cosas para dar cuenta de que este era un pensador muy de avanzada en la época, un pensador que ha sobrevivido el juicio y el peso de la historia, y que obviamente está inserto, y quiero ir sobre esto, en un contexto muy particular que es la Ilustración escocesa. La Ilustración escocesa es algo realmente increíble. En un periodo después de la época de Atkinson, que fue el primero en enseñar
sus clases en inglés y no en latín, como era usual, en una época en que después de lo que se conoce el Acta de Unión, donde Escocia se une a Inglaterra en el 1707 y se produce un tremendo progreso económico que también está acompañado de un progreso cultural e intelectual, donde surgen todos estos moderados, en la época se llamaba moderados, bajo el peso todavía de una iglesia presbiteriana sumamente estricta, la famosa Kirk, ¿no es cierto? Así pronuncian los escoceses church, en vez de church dicen Kirk, ¿no es cierto? Que era muy poderosa todavía. Surgen estos intelectuales y se produce una explosión intelectual que probablemente no tiene símil, solo podría ser comparable, como dijo Churchill, tal vez a la vieja Atenas. Y por eso, cuando se habla de Edimburgo, por ejemplo, se habla de la Atenas del norte en esa época. Y los grandes aristócratas de Europa enviaban a su hijo, cuando en esa época era lo más común, a estudiar no a Cambridge y a Oxford, sino que a Escocia. Las grandes universidades de Europa estaban en Escocia. Hay una carta maravillosa de un médico del rey de Gran Bretaña en esa época, ¿no es cierto?, que le escribe a un amigo y le dice: aquí estoy en el cruce de Edimburgo, y esta creo que la escribió en el año 1750 y tanto, y puedo recoger con mi mano a 50 hombres de genio e intelecto. Y era verdad, porque por esa calle circulaban Adam Smith, David Hume, algunos de los hermanos Gregory, entre paréntesis, los primeros en entender, los primeros filósofos naturales o físicos en entender a Newton, no estuvieron en Inglaterra, menos en Francia, por cierto, estaban en Escocia. A Black, a Hatton, a grandes médicos, los padres de la geología, estaban todos ahí. Entonces, Smith es parte de un fenómeno intelectual de gran intercambio de ideas y de libertad, que eso es súper importante. Entonces, para resumir, porque me quedan 2 minutos solamente, Adam Smith es hijo de un contexto bien particular. Su mejor amigo, evidentemente lo sabemos, fue David Hume, aunque era mayor. David Hume sentía gran admiración por este joven, y me atrevo a decir que, no me atrevo a decir, yo creo que esto es un hecho, que en el desarrollo del concepto de sympathy, o lo que nosotros en términos modernos entendemos hoy día como la empatía, Smith fue mucho más allá que David Hume. David Hume definió el concepto de sympathy, ¿no es cierto?, como un contagio de sentimiento. Y lo que hizo Adam Smith es profundizar en la teoría de los sentimientos morales, y probablemente Alejandra nos va a decir algo al respecto, y fue mucho más allá en la profundización y la extensión de este concepto que hoy día damos por sentado, la empatía. Pero Smith la desarrolla con una riqueza de pensamiento que va mucho más allá. Y por último, me queda 45 segundos, Miguel. Por último, me gustaría agregar algo de la moral. Este filósofo moral tenía muy claro, y esto lo dijo Dietrich McCloskey, Adam Smith fue el primer sociólogo. Y lo que él quería construir era un sistema social, cuando en la época no se hablaba de sociología, por cierto, que comprendía la economía política, que hoy día conocemos como economía, la ética, la teoría de los sentimientos morales y la jurisprudencia, de la cual sabemos a través de sus clases. Ese sistema, ¿no es cierto?, es una gran ciencia social, pero con raíces, cuando en esa época todavía no existía el concepto liberal, porque este es moderno, es del siglo XIX, nada hablaba del liberalismo, sobre 3 principios que Smith definía, que son la igualdad, la libertad y la justicia. Yo diría que ese es su gran legado, lo dice explícitamente en La riqueza de las naciones. Ese es la clave o el principio sobre el que se funda la sociedad moderna. Y si vemos esto en retrospectiva, yo creo que el anticristo, más que un anticristo, puede ser reconocido como un Cristo. Así que con eso termino. Muchas gracias, Leonidas. Una alegría oír esta defensa de la educación pública en esta casa. Y por supuesto que la Ilustración escocesa se dio en un contexto de pobreza material extraordinario. Y yo creo que eso es un factor que vale la pena destacar, porque están estas lumbreras en un país que es muy, muy, muy pobre, y donde la educación realmente generó una sociedad distinta. Y nosotros, que somos un país bastante rico, tal vez lo podríamos hacer mejor. Voy a dejar con ustedes ahora a la doctora Alejandra Carrasco, también de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos va a ilustrar. ¿No? Ah, perdón. Ah, discúlpame. Sí. No.
Amigo de las dos partes. Sí, me confundí. Disculpe. Pero muchas gracias por la invitación también. Bueno, yo de lo que voy a hablar un poco es de la filosofía moral de Adam Smith. Adam Smith efectivamente era un filósofo moral y esa era su... Él se sentía un filósofo moral, fue la primera obra que escribió, la siguió reeditando durante su vida y fue también la última obra que reeditó, digamos, justo antes de morir salió la última, ya la sexta versión de la teoría de los sentimientos morales. Y, desgraciadamente, Adam Smith, como muchos pensadores en la historia, ha sido mal interpretado, la historia lo ha tratado mal, digamos, y Adam Smith fue conocido durante estos 2 siglos que han pasado desde su muerte, como el economista, el padre del liberalismo, el capitalista, etcétera, digamos. Pero Adam Smith era un filósofo moral antes que nada, y si uno no conoce su teoría moral, malinterpreta, como ha sido malinterpretada durante el siglo XX, al menos de manera grotesca, a su teoría económica. Entonces, por eso es tan importante conocer la filosofía moral de Adam Smith, que tal como dijo Leonidas, fue de alguna manera redescubierta a fines del siglo XX y en los últimos 40 años ha habido un boom del estudio de la teoría de los sentimientos morales, bueno, y que es precisamente también lo que yo he estudiado, no en los últimos 40, pero en los últimos 20 he estudiado la teoría de los sentimientos morales. Entonces, de eso es lo que quiero hablar un poquito, porque es poquito. Las 2 nociones principales, si uno pudiera decirlo de esa manera, de esta filosofía moral, de esta teoría moral, son primero la simpatía y el espectador imparcial. La simpatía, Adam Smith usa el término simpatía, pero es algo más o menos análogo a lo que hoy día nosotros llamamos empatía. Entonces habría que, para poder entender lo que es, tener eso en la mente. Y alguna cosa que yo he estado estudiando este último tiempo y que me parece interesantísimo es que, bueno, la neurociencia contemporánea, después del descubrimiento de las neuronas de espejo y qué sé yo, se ha dedicado mucho a estudiar este fenómeno de la empatía. Y como a mí el fenómeno me interesa, y además soy fanática de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, digamos, he hecho la comparación y ahí, o sea, he tratado como de ver si calza o no calza, y es impresionante las intuiciones que tenía Adam Smith respecto de esta empatía, cómo se están verificando experimentalmente, digamos, con los cambios biológicos que pasa con nosotros, en nosotros, digamos, cuando estamos frente a otra persona, cuando sentimos que otra persona nos reprueba, cuando queremos a alguien, cuando ayudamos a alguien, qué sé yo, digamos. O sea, es muy impresionante cómo de alguna manera la neurociencia le está dando un espaldarazo a esta filosofía moral que fue la que Adam Smith propuso en 1700, mediados del siglo XVIII, que estuvo olvidada por 2 siglos y que ahora ha sido redescubierta y que para mí ha sido fascinante este descubrimiento de esta teoría, ¿no? Entonces quiero explicar en qué sentido la empatía es como el vehículo de esta teoría moral, pero antes quizás decir que en esto, en esto se opone de manera muy radical a las éticas propiamente modernas, las éticas de reglas, las éticas de principio, como son la deontología y el utilitarismo, que han sido las éticas que han estado presentes durante los últimos 2 siglos en la cultura moderna. Porque esta ética de la empatía de Adam Smith no es una ética donde hay reglas que uno impone desde arriba, así, sino que es una ética de la comprensión del otro en su particularidad. O sea, es propiamente lo que es la empatía, ¿no? Entonces ¿cómo esto puede generar una ética y no un favoritismo o un desprecio, qué sé yo, una cosa exclusivamente de sentimientos que surgen así en primer lugar, digamos, así como frente al otro? Bueno,
voy a explicar este proceso, y es lo único que voy a alcanzar a explicar acá, pero es bien toro como lo sistematiza, digamos, ¿no? Por la empatía y especialmente por lo que él llama la necesidad de la empatía mutua, de la simpatía mutua, pero de la empatía mutua, que a lo que se refiere es a poder uno sentir que cuando estoy con otro, el otro me está aprobando, o al menos no me está reprobando, que es una cosa muy humana y que a todos nos pasa, digamos. Entonces, Adam Smith muestra cómo a través de esta necesidad de la empatía mutua, las personas van desarrollando virtudes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque se fijen lo súper intuitivo, lo súper plausible que es, que es una cosa muy tremendamente interesante, yo encuentro. Bueno, funciona a través de la imaginación, a través de la imaginación, de el ponernos en el lugar del otro. Porque claro, cuando yo con la imaginación me pongo en el lugar del otro, puedo comprender al otro como desde dentro. Entonces me doy cuenta qué es lo que el otro le está pasando, qué es lo que el otro está sintiendo. Entonces, lo que Adam Smith dice es lo siguiente, y esto también es psicología del desarrollo, que en las últimas décadas el asunto también ha tenido mucho desarrollo. ¿Cómo funciona este cuento, digamos? Ok, el niñito chico, recién nacido y tal, los papás del niñito chico están siempre pendientes de él. Ok, están siempre pendientes de este niñito, entonces el niñito quiere plátano, le dan plátano, quiere manzana, le dan manzana, tiene todo lo que quiere. Cuando el niñito va al jardín por primera vez, quiere plátano y entonces se pone a llorar bien fuerte para que le den plátano, y como que todos lo miran así como que raro este cabro llorón, digamos, y lo miran como con esa cara de reprobación. El niñito, no sé, a la hora de la colación, del partir y compartir, él no quiere compartir y quiere todo para él, y entonces todos sus compañeros lo miran como que gallo más raro, así como con cara de reprobación. Y por primera vez en su vida, ese niñito de 2 años, 3 años, siente la reprobación. Porque en su casa sus papás lo aprobaban aunque hiciera la brutalidad más grande, pero aquí siente la reprobación. Y eso le choca. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, digamos? ¿Por qué esta cosa tan rara? Entonces, por primera vez, el niñito sale de sí mismo y se pone en el lugar del otro y se mira desde la posición del otro y se da cuenta lo ridículo que está haciendo, digamos. Se da cuenta que, y ahí se da cuenta de una cosa que dice Smith, bueno, esto lo dice mucho mejor y en muchas páginas, digamos, pero dice, claro, cuando se mira desde la posición del otro a sí mismo, se da cuenta que no es más que uno en una multitud de iguales. O sea, ahí se da cuenta de la igualdad, o sea, el asunto de la igualdad humana, que todos somos iguales, y la razón por la que después todo su sistema político, económico, tiene que estar bebiendo de estas raíces para poder de verdad entenderse. La razón de que todos somos iguales no es un dogma, no es una cosa, no es una cuestión racional, tal, no, sino que es absolutamente experiencial. Se da cuenta que somos que yo soy uno igual a una multitud de iguales, ¿no? Entonces, por eso empiezo como a reprimir, a controlar mi propio, en ese momento, mi grito de niño descontrolado, digamos, y así es como yo voy desarrollando ese autocontrol, ese ser dueño de sí mismo, digamos, no es represión, es ser uno dueño de sí mismo. Eso es el desarrollo del self-command, que es lo que decía el decano, pero en lo que a mí me parece que quizá para dar un paso más, digamos, ese self-command es absolutamente necesario para la beneficencia o para la benevolencia. O sea, sin ese self-command, ¿de dónde voy a sacar la benevolencia? De mis buenos sentimientos, de que soy una persona muy buena y tan generosa. Es que a veces no soy tan buena ni tan generosa. O sea, a veces necesito yo hacerme un poquito de violencia, porque de verdad quiero todos los plátanos. O sea, entonces, ya, tengo que decir, bueno, ya, ok, solamente el que me toca, porque igual los otros tienen derecho a comer. Entonces, por eso el self-command es tan importante, digamos, es ser dueño de uno mismo para de verdad poder ser beneficiante. Ok, entonces así es como funciona y así es como uno va desarrollando va desarrollando virtudes, por eso esto es una teoría, una teoría moral. Ok, luego una cuestión que es súper interesante, que ustedes ya seguramente se dan cuenta con esta descripción
mínima que he hecho, es que la ética de Smith es una ética relacional, o sea, la unidad mínima no es el individuo, no es un individualismo atomista, como uno dice, no, capitalista, individualista, egoísta, nada que ver, digamos, esto es todo lo contrario. La unidad mínima no es el individuo, átomo, sino que es la relación, el nosotros. Solo hay, o sea, esa es la unidad mínima de la sociedad, el nosotros en relación. Entonces, es una ética relacional. Hay un individualismo, sí, pero entendido de otra manera. Este es un individualismo en el sentido que se valora a cada individuo. Porque claro, si se simpatiza o se empatiza con cada individuo, uno valora a ese individuo con el que está simpatizando. No es un número, sino que es un alguien, tiene cara. Entonces es alguien que uno valora. Y ya estoy, 2 frases más y termino. Y con esto, en el fondo, el respeto, o sea, la igualdad, la valoración del otro, y de ahí se sigue el respeto a la dignidad de cada individuo. Y eso es impresionante también, ¿no? Pero ¿qué este es el mismo Adam Smith? Sí, el mismo Adam Smith. Entonces el respeto a la dignidad de cada individuo implica el respeto a sus derechos. Y de ahí, entonces, es de donde él saca toda la carne para su noción de justicia, precisamente. Lo último que digo, que esto es lo que yo me he estado metiendo en quizás estos últimos 2 años solamente, digamos, esto es todavía algo que recién está como un proyecto mío, en particular, y es que yo he estado estudiando algunas cosas de la ética del cuidado contemporánea, y estudiando a Adam Smith en forma paralela, y me doy cuenta que en la teoría de Adam Smith, de la teoría de los sentimientos morales, yo creo, por lo menos es mi proyecto, yo creo que tiene bastante plausibilidad, se puede fundamentar una ética del cuidado como las éticas del cuidado que ahora están apareciendo, las de todo el pensamiento, bueno, que empezó con el pensamiento feminista, pero que se ha desligado algo y que ya está siendo algo mucho más universal. Entonces, que un revolucionario Smith no cabe ninguna duda, que un vanguardista no cabe ninguna duda, pero no solo para su época, sino también para la nuestra, y eso es lo increíble. Y entonces nada, pues los animo mucho a estudiar a Adam Smith, porque de verdad quedarse con los prejuicios, vamos, uno se pierde una riqueza de pensamiento, pero impresionante. Gracias. Muchas gracias, doctora Carrasco. Cuando oía lo de simpatía, me acordé en el pregrado, alguna vez fui a reclamar a la doctora Harrison, una matemática, porque yo hacía matemática y filosofía, y le dije, pero esto de combinaciones es más difícil que las otras. Y ella me miró y me dijo, I sympathize. Y yo pensé, bueno, va a hacer algo. Pero en inglés, I sympathize quiere decir yo me pongo en su lugar y usted sigue en su lugar y yo en el mío. Muchas gracias por esta estupenda exposición y muchas gracias por ceñirse tan estrictamente al tiempo los expositores en beneficio de las preguntas que los animo a empezar a preparar para la parte final de nuestro debate. Entonces quiero dejar a continuación con ustedes a doña Nicole Darat, es profesora, sí, de la Universidad Adolfo Ibáñez y no de los Andes. Mis disculpas por el error. Bueno, muchas gracias. Voy a ponerme también el timer acá. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y bueno, sigo un poco con esta idea de encomiar a Adam Smith. Me parece también a propósito de lo que decía el decano, que Adam Smith encarna muy bien lo que uno podría esperar que se haga desde la filosofía o para qué sirve la filosofía. Me parece que Adam Smith siempre estaba también pensando contra sí mismo. Y algunos de los ejemplos claros de eso tienen que ver precisamente con su visión de la división del trabajo en la riqueza de las naciones, por ejemplo. Yo la primera vez que leí a Adam Smith me acerqué con el prejuicio que quizás muchas y muchos de ustedes pueden tener. Yo hice el pregrado en el pedagógico. Entonces, nunca había leído a Adam Smith en el pregrado, lo leí cuando hice el posgrado y empecé por la teoría de los sentimientos morales y después de haber leído la teoría de los sentimientos morales leí la riqueza de las naciones. Entonces cuando leí la riqueza de las naciones también la leí con otra mirada, ¿no? Y cuando encontré que el mismo Adam Smith tenía
una visión muy favorable a la división del trabajo, pero también era capaz de ver las consecuencias negativas que generaba, ¿no? Leonidas decía, bueno, propone esta idea de la educación básica pública, la propone precisamente como una forma de remediar las consecuencias negativas que puede tener la división del trabajo para, digamos, la capacidad de los trabajadores, que él dice permanentemente en la riqueza de las naciones son la mayor parte de la población. Y lo dice todo el tiempo, o sea, lo que decimos que pasa con los trabajadores es lo que pasa con la mayor parte de la población, y eso está persistentemente a lo largo de toda la riqueza de las naciones. Esa preocupación, perdón, la preocupación de Adam Smith por los trabajadores se puede leer, ¿no? Y uno puede decir, efectivamente, Marx critica a Adam Smith, pero también toma mucho de lo que hace Adam Smith en la riqueza de las naciones, ¿no? Yo no podría decir que de alguna manera, de nuevo en el sentido de que Adam Smith se adelanta a muchas cuestiones, esta crítica o incluso esta visión, podríamos decir como tridimensional que tiene sobre todos los problemas, incluido el de la división del trabajo, le permite adelantar de alguna manera lo que después Marx va a llamar la alienación. Y él lo dice muy claramente, ¿no? El trabajo repetitivo, que es tan bueno porque la división del trabajo genera mayor productividad, pero genera este adormecimiento en las capacidades cognitivas, afectivas, incluso en la capacidad de simpatizar de los trabajadores, hacen imposible, ¿no? Incluso una conversación más mínima, los hacen incluso incapaces de sostener una conversación. Y si uno piensa en lo que decía Alejandra, nuestra capacidad de simpatizar, de poder desarrollar la virtud, el self-command, es imprescindible poder sostener conversaciones significativas con las demás personas. La realización de tareas repetitivas, no, si uno está todo el día haciéndole la cabeza a un alfiler, probablemente vaya perdiendo la capacidad de involucrarse en conversaciones significativas, de poder ponerse en el lugar de las otras personas, y con ello va perdiendo también esa capacidad de participar de la vida moral y política de la sociedad a la que pertenece, y eso para Adam Smith era una preocupación súper importante. Entonces, también ahí ese punto a mí me parece súper interesante de Adam Smith como un modelo también de ethos filosófico, ¿no? De pensar siempre contra nosotras mismas también y de revisar nuestras propias ideas. A mí me interesa particularmente algo a propósito de lo último que decían, ¿no? Cómo, qué pasa con la capacidad de involucrarse también políticamente. Yo en los últimos años estuve trabajando el concepto de obligación política en varios autores, y entre ellos Adam Smith, precisamente porque quería pensar un poco la obligación política más allá de las teorías del contrato social, y efectivamente encontré algo muy similar a lo que decía Alejandra a propósito de las éticas relacionales. Nos encontramos con teorías de la obligación política que también son relacionales, a diferencia de las teorías contractualistas que conciben al individuo como un átomo, digamos tal cual como un individuo, ¿no? Como un indivisible. Y ahí Adam Smith tiene mucho que aportar. Uno podría entender su teoría de la obligación política, si uno la compara con las teorías de la obligación política de las teorías del contrato, como una teoría menor, en algún sentido, porque no es tan, cuando uno piensa en obligación política, piensa, no sé, en Hobbes probablemente, en Rousseau con la crítica que le hace a Hobbes, pero no piensa en Hume y en Adam Smith, por ejemplo. Y por ejemplo, en Adam Smith encontramos que su teoría de la obligación política en buena medida hace eco de lo que dice Hume, que las críticas que hace Hume a las teorías del contrato, pero le añade otras cuestiones que también son interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de los sentimientos morales encontramos que Smith explica en buena parte cómo las simpatías funcionan, ¿no? Para ponernos en lugar de las otras personas, pero dice Smith que tenemos la tendencia a simpatizar más con la alegría que con el dolor de las demás personas, y eso hace que tengamos una tendencia a simpatizar más con las personas que tienen como mejor condición o mejor posición respecto de su vida, ¿no? De mejor condición económica. Smith dice eso va en contra de la virtud. Bueno, esto es súper interesante, pero no tengo tanto tiempo para meterme en detalle en eso. Eso va como en contra de la virtud de alguna manera, como que forma parte de la corrupción de nuestros sentimientos morales, pero es fundamental para mantener la distinción de rangos en la sociedad, ¿no? Y eso garantiza de alguna manera, aún a costa de nuestra virtud, el orden social. Piensen que Smith también escribe, a propósito de lo que decía Leonidas al principio, escribe antes de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, igual Smith tenía un interés en conservar también ese orden de rangos, ¿no? No podía llegar y pasar por encima de eso porque eso generaba como inestabilidad social.
Eso es un punto importante de cómo explica Adam Smith la obligación política sostenida por la simpatía, ¿no? O sea, hay un mecanismo psicológico, podríamos decir, en nosotras y nosotros, que nos hace sostener el orden social. En el texto de las lecciones de jurisprudencia, que como ya decían, no, son los apuntes de clase, Smith ahí quizás es donde más hay información. Desafortunadamente, de nuevo, no todos los scholars lo consideran como una fuente tan legítima, porque son apuntes de clase después de todo, pero ahí reproducen buena parte lo que dice Hume, y me detengo un poco en eso. ¿Cuál es la crítica a grandes rasgos que hace Smith y que hace Hume a las teorías del contrato social? Básicamente que la ficción del consentimiento, ¿no? Esta explicación de la obligación política, es decir, por qué obedecemos las leyes, basada en el consentimiento, es una ficción, es una abstracción filosófica que no se corresponde con la vida efectiva de las personas, ¿no? La verdadera razón por la que la gente obedece, dicen Hume y Smith, es en realidad porque se generan una opinión favorable, y ahí media la imaginación de manera súper importante, una opinión favorable sobre quienes los gobiernan. Y ese es un fundamento que es no abstracto, pero que también en cierta medida es frágil. De hecho, Hume habla de una aquiescencia habitual, es decir, la costumbre de asentir, pero también le llama como una aquiescencia precaria, es decir, reconoce que es un fundamento frágil de la obligación política. Y Smith dice, bueno, lo que hay que encontrar es un fundamento de la obligación política que le haga sentido a las personas de a pie, ¿no? Y si uno le pregunta a la gente, si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona pasando si siente que ha hecho un contrato con quienes la gobiernan, muy probablemente le va a decir que no, ¿no? Ese es el tipo de teoría que estaban buscando. Y eso es un poco a grandes rasgos la crítica, ahí me salté muchos pasos, ¿no? La crítica que le hacen a ambos. ¿Por qué es interesante esta cuestión? Básicamente creo que está muy en línea de lo que decía Alejandra de la ética relacional, y aquí podríamos decir una teoría política relacional, porque tanto Hume como Smith no están entendiendo la obligación política a partir de individuos cerrados sobre sí mismos. Como decía Hobbes, vamos a imaginarnos que los individuos son como hongos que emergieron de la tierra, ¿no? Sino que están entendiendo que la obligación política surge a partir de las relaciones, ¿no? Aquí la imaginación juega un rol súper importante, la opinión que nos formamos sobre quienes nos gobiernan forma, digamos, una parte súper importante, y cómo sostenemos las obligaciones que hacen que sigamos obedeciendo, ¿no? Más allá de inventarnos que hemos consentido porque esa cuestión no le hace sentido a nadie. ¿Qué pasa con esta cuestión en La riqueza de las naciones? En La riqueza de las naciones es interesante, yo les decía que Smith ve como la cuestión de la división del trabajo desde múltiples perspectivas, y uno podría decir, Smith explica de manera, uno puede decir, bastante simpática con el materialismo, el origen del Estado. Como no lo explica a partir del contrato social, lo explica a partir de una teoría histórica de fases que tienen que ver con formas de producción, por decirlo así. Y la emergencia del Estado, y Smith lo dice clarito, es para proteger la propiedad privada, ¿no? Es decir, para proteger los intereses de los propietarios versus los no propietarios. Y ahí uno se pregunta, y voy a tener que dejar como un poco la pregunta abierta, ¿por qué debería la mayor parte de la población, que son los trabajadores pobres, ¿no? Obedecer las leyes que protegen la propiedad privada? Bueno, ahí por eso Smith también le preocupa ahí que los trabajadores sean capaces de representarse, digamos, estas relaciones de obligación, y sean capaces de simpatía, y también sean capaces de entrar en esa conversación de la sociedad, porque a diferencia de Hume, Smith no cree que las personas puedan representarse la utilidad de la sociedad en el largo plazo y que esa sea la razón por la cual obedecen. Entonces, como no puede echar mano de eso, tendrá que echar mano de otra cosa, y ahí es complejo, ¿no? Algunos autores hablan que en realidad en Smith nos encontramos con lo que se podría denominar como un utilitarismo contemplativo, es decir, la utilidad no se representa de manera directa, sino que más bien indirecta. Y ahí uno podría decir, bueno, hay una exigencia que pesa fuertemente sobre los trabajadores no propietarios de representarse esa utilidad indirecta del orden social, y el peso está sobre eso, ¿no? Sobre qué hace Smith para garantizar esa obediencia entre quienes no son propietarios. Y ahí su preocupación también por la cuestión de la educación, y uno también tendría que decir la preocupación de Smith de que efectivamente, y él lo dice en La riqueza de las naciones, con esto ya cierro, ¿no? Tiene una sociedad bien gobernada,
¿no? La riqueza que se produce gracias a la redivisión del trabajo debería hacer que incluso el trabajador más pobre tuviera lo suficiente para vivir. Eso también es como para ir también desmontando este prejuicio sobre Smith. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. No voy a decir que tengamos una puntualidad inglesa, pero escocesa en realidad. Muchas gracias, doctora Darat. Dejo a continuación con ustedes a Gonzalo Viveira, que hizo su tesis sobre Adam Smith en esta escuela. Así que, en fin, Smith también vive en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias, autoridades. Debo hacer, excusando al señor decano, la autoridad más importante para mí hoy día es mi mamá, hoy día presente. Obviamente, yo vengo a hablar sobre un capítulo pequeño de mi memoria de pregrado que hice con el profesor doctor Miguel Orellana, y gracias a un libro que me prestó Leonidas Montes sobre las Lectures on Jurisprudence. La traducción es de 1995, es una traducción que para el mundo castellano es bastante reciente. Las clases de jurisprudencia, fíjense, se encontraron en pequeñas bibliotecas de Aberdeen y de otros, digamos, escritorios de abogados de Escocia. Como bien decía Leonidas, la primera de ellas se publicó recién en 1895, que es la edición quizás más importante de esa época, que era la Canon, sobre el curso de 1766. Y después, en 1958, Lothian también descubre otra versión, que es la de 1762, 1763 de la Universidad de Glasgow, y que estas últimas se prefieren más, porque como bien decía la profesora Darat, estas son peor escritas. Y estas son clases, son apuntes de clases, ¿no? Entonces llama la atención que podrían ser más fidedignas a lo que son unos apuntes de clases. En el mundo español, como les decía, recién en 1995 vamos a tener una versión de ella en nuestro idioma. ¿Cuáles son las materias de este curso de jurisprudencia que presenta Adam Smith? Primero, una breve introducción donde nos dice qué es la jurisprudencia, el Estado, las teorías generales. Después habla de la justicia y fíjense cómo la divide como hombre, y ahí habla de los derechos reales y los derechos personales, futuras abogadas y abogados de Chile. Después, como miembro de una familia, y ahí habla de la relación conyugal. Para los estudios feministas, yo soy diplomado en Género y Derechos Humanos por esta casa de estudio, es fundamental ese capítulo, porque ahí habla de qué ocurre en los matrimonios, y es espectacular la cantidad de información que maneja. O sea, habla de cómo son los matrimonios en Hindustán. Reitero, 1762, 1763. No había YouTube. Y además, la relación hijo-padre y también la relación amo-sirviente. Y como ciudadano, hace un recorrido histórico desde Roma hasta lo que él denomina el establecimiento de la libertad. Adivinen cuál es el establecimiento de la libertad para Adam Smith. Escocia e Inglaterra, ¿no? Y finalmente el capítulo final de las lectures es muy importante, yo digo, para introducir lo que va a ser finalmente la riqueza de las naciones. En la actualidad me encuentro haciendo un paralelo entre lo que dijo en las lectures y lo que dice después en la riqueza de las naciones, y es casi textual. Es impresionante el nivel de consistencia entre estas clases y la riqueza de las naciones. ¿En qué habla? Y esto lo habla él como la policía. Habla de limpieza de la ciudad, de la seguridad de la ciudad y de la opulencia en términos de riqueza, división del trabajo, demanda, precio, dinero, etc. ¿Cuál es el proyecto de Smith? Si uno lo ve como en general. Primero, definamos qué es jurisprudencia, dado que son lecciones de jurisprudencia. Y Smith las define en sus clases como la teoría de las reglas por la que deberían dirigirse los gobiernos civiles. No la monarquía necesariamente, gobiernos civiles ya está hablando. Y después dice, en la riqueza de las naciones, ¿qué es lo que investiga?
el nombre largo de la riqueza de las naciones es Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y ahí se pregunta por qué algunas naciones son ricas y otras pobres. En resumen, como recuerda Leonidas Montes, las conexiones, ¿qué es lo que busca Smith? Las conexiones ocultas que vinculan las diversas apariencias de la naturaleza. Lo hace en las lectures, lo hace en la teoría de los sentimientos morales y también lo hace en la riqueza de las naciones. ¿Y cuál es la idea de justicia de Adam Smith? Y yo creo que acá voy a retroceder un poquito y hay que hablar de ser humano. ¿Cómo voy a hablar de justicia si no tengo una definición de ser humano para defenderla? Y para Smith el ser humano es gregario. Necesitamos unos de otros. En el mundo primitivo esas relaciones, como eran familiares, eran altruistas, ciertamente eran más fáciles, pero el problema que tenían Smith, Hume y todos estos autores del siglo XVIII escocés es cómo lo hacemos con las sociedades modernas. Las relaciones son menos intensas, más interesadas, haciendo necesario un intercambio y la persuasión en los términos de la opulencia. Entonces acá viene un concepto que siempre como que uno es muy complicado, parece fácil, pero no es tan fácil. Porque dice sobre la persuasión en las lectures. La oferta de un chelín, que para nosotros parece que tiene un sentido claro y simple, es ofrecer un argumento, en realidad, para persuadir a alguien de hacer tal o cual cosa porque le interesa. La causa real del cambio tiene que ser que tú necesites mis bienes más que yo los necesito, y que yo necesite los tuyos más que tú mismo. Y si el trato se desenvuelve con una prudencia ordinaria, tiene que ser provechoso para ambos. Y acá viene lo clave. No es egoísmo kairóspata. Acá hay un texto de Teodoro Widowski que habla sobre el tema de la kairospatía, que es el oportunismo, la pasada, hacer el negociado. Es un delito para Smith. Y de hecho, lo llega a decir en la teoría de los sentimientos morales. Lo que nos enfurece, dice Smith, más que nada frente a ese hombre que nos injuria y nos insulta, es la poca consideración que parece tener de nosotros, la irracional preferencia que se da a sí mismo por sobre nosotros y ese absurdo amor propio que lo lleva a imaginar que otras personas pueden ser sacrificadas en cualquier momento para su conveniencia o por su estado de ánimo. Y entonces, ¿por qué leemos a Smith como padre de la economía, como el egoísta por naturaleza, ¿no? Y esto viene de una cosa que ha investigado mucho Leonidas. Debo decir que nos coludimos en esto, porque le dije, oye, ¿puedo hablar de esto? Ok. Antismitiano. Surge a principios, a fines del siglo XIX, que se llama Das Adam Smith Problem en Alemania. Y Skarczynski y otros, según da un giro, ¿no?, en estos viajes que dijo el profesor Monte, cuando va al continente, se desapega un poquito de Hume y de Hutchinson. Francis Hutchinson fue el profesor de filosofía moral antes que él, es fundamental. Y se intercambia con Helvetius y Holbach, que son teorías más egoístas, según estos autores. Pero acá está la parte interesante. ¿Cuál es el problema de Smith? Y el problema de Smith es que parte la teoría de los sentimientos morales diciendo lo siguiente: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos les es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. Cero interés palpable, económico. Pero después, en la teoría de en la riqueza de las naciones, en el capítulo 2, el capítulo más importante de la riqueza de las naciones, que tiene 4 páginas, lectura obligatoria después de acá. 4 paginitas, pero que yo creo que es el capítulo. Es el capítulo. Ahí está la definición de ser humano de Smith. Y dice, ¿qué es lo que dice el Das Adam Smith Problem? Bueno, esto es lo que dijo cuando publicó en 1756, si no me equivoco, la primera edición de la teoría de los sentimientos morales, y en 1776, después del viaje, dice, en la riqueza de las naciones,
no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Entonces es incompatible. Adam Smith es incompatible. ¿Cuál es el problema? Que quienes solamente leyeron La riqueza de las naciones, sin leer toda la obra del autor, se quedaron con la idea de que es puro egoísmo. Y se perdieron la ética. Y solamente se dedicaron a economía política, que eso es La riqueza de las naciones. ¿Y qué decir de la jurisprudencia? Esa ni siquiera estaban publicadas. Entonces, la teoría de los sentimientos morales cae en un cierto olvido después de hacer, para mí, el gran libro en la vida de Smith es la teoría de los sentimientos morales. Se lo editó 6 veces, justo antes de morir, como bien anotaba la profesora Carrasco. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el siglo XX, y acá cito solamente a uno, pero prácticamente estoy pronto a sacar un libro, son como 12 o 13 los autores, economistas, etcétera, que hablan de esto y nunca se lee la teoría de los sentimientos morales. Entonces frustra a los que sí la hemos leído, y más frustra que ni siquiera tenga un acápite de, digamos, más allá. Finalizo simplemente con decir que cuando los economistas solamente leen la riqueza de las naciones, aparecen, por ejemplo, economistas como Jacob Wiener, que te dicen que todo esto es un proyecto de un orden natural unificado en base al egoísmo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que la definición termina siendo limitante de toda la obra de un autor que tenía bastante más propuestas que decir. Ya estoy en el tiempo, muchas gracias. Quiero tomar un momento para recordar a nuestro decano Antonio Bascuñán, el maestro del señor decano, que impulsó una reforma curricular que creó el ramo de filosofía moral, al que varios de ustedes están sometidos ahora. Y cuando presentó el programa, yo me atreví a sugerir que tal vez sería mejor nombre para el ramo filosofía de la moral. Y el decano me dio una clase de inglés y me dijo, en inglés se dice moral philosophy. Y ahí terminó la discusión. Ahora, yo pienso que desde luego se escucha muy distinto en castellano filosofía moral que en inglés, porque Enrique VIII fue hace tanto tiempo que no se oye esto de combinación de palabras, filosofía moral, como yo creo que todavía se oye en castellano, como una cosa que tiene un profundo trasfondo religioso. Bueno, vamos a concluir las exposiciones con el doctor Felipe Schoenberg. Yo voy a tratar de ser breve. Me facilita un poco las cosas el hecho de que ya algunos de mis contertulios hayan aclarado ya algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que obviamente la teoría no solo moral sino económica de Smith no descansa en el egoísmo. Y por mi parte lo que yo quiero hacer es rescatar algunas ideas precisamente de la riqueza de las naciones. Y fundamentalmente yo quiero rescatar las siguientes ideas que ahí Adam Smith defiende. La primera es que el mercado y la competencia comercial no son un juego de suma cero. Es decir, el mercado no es un sistema de intercambio en el cual una persona gane y la otra necesariamente pierda. El hecho de que el mercado no sea un sistema de un juego de suma cero tiene que ver, voy a volver sobre este punto, ¿cierto? Pero con el hecho precisamente que ya adelantaban mis contertulios, de que la motivación que es necesaria para explicar un mercado no es ni tiene por qué ser el egoísmo, ¿no? La segunda idea que yo quiero rescatar, ¿cierto?, es la comprensión que Smith tiene de las condiciones, posibilidades y alcance del mercado como sistema de cooperación, ¿cierto? Y la tercera es la comprensión que también se encuentra en la obra, ¿cierto?, del carácter, digámoslo así, emergente de los fenómenos económicos y por lo tanto de la sutileza que se requiere tanto para comprenderlos como para tratarlos, ¿vale? Por lo tanto, digamos en la línea de Smith, ¿cierto?, para comenzar que el mercado, primero, es un sistema de cooperación, segundo, es un sistema de cooperación que presupone la existencia de ciertas reglas que preservan o mantienen íntegros los derechos de otros, ¿no? Y tercero, es un sistema de cooperación que funciona cuando sus participantes, que funciona aun cuando sus participantes no pretendan beneficiar a otros o más crudamente, aun cuando solo procuren beneficiarse a sí mismos. Digamos entonces que el descubrimiento de Adam Smith es que el mercado es un mecanismo de cooperación y dicho kantianamente,
un mecanismo de cooperación que hace posible la concordancia material de los servicios de los agentes. Es decir, así como el derecho hace posible la concordancia formal de los arbitrios, ¿cierto? Si ustedes recuerdan a Kant lo que le interesa es la posibilidad de la coexistencia de las libertades, ¿cierto? Independientemente de los fines que luego, por así decirlo, privadamente tenga cada uno de los agentes, ¿cierto? Lo que permite la economía ahora presupuesta la existencia del derecho, es ahora la concordancia material de los agentes. Y eso es, a mi juicio, de lo que se da cuenta Smith, digamos, de un modo tan lúcido. En este sentido, podemos decir que el mercado aparece como un sistema en el que las iniciativas que los agentes emprenden con el objeto de satisfacer los requerimientos de su propia preservación y bienestar se enlazan o coordinan con las iniciativas equivalentes de los demás, de modo que las iniciativas de cada uno aparecen ahora a todos los otros como medio y oportunidad para el cumplimiento o satisfacción de las suyas propias. Dicho de otra manera, todos ganan. Obviamente esto es presupuesto el derecho. El error del mercantilismo, ¿cierto?, al que se refiere Smith en varias ocasiones, tiene que ver precisamente con la incapacidad de advertir este hecho. Smith dice en algún pasaje, ¿cierto?, que pareciera que los mercantilistas creen que para enriquecer y engrandecer el propio país es necesario que los otros se arruinen. Y es evidentemente, es una falsa representación de las cosas y es una falsa representación de las condiciones bajo las cuales es posible la economía. Este enlazamiento de los distintos requerimientos, ¿cierto?, de comodidad y bienestar, es solo posible bajo un sistema jurídico. Y obviamente la obra de Smith presupone todo el tiempo ese sistema jurídico bajo el cual únicamente es posible este enlazamiento, ¿cierto? Porque solo bajo ese sistema jurídico es posible que las iniciativas que puedan presentarse o construirse se presenten a los demás como un medio, digo, como oportunidad para cumplir o satisfacer los requerimientos de su propia preservación o bienestar. El derecho, en consecuencia, es condición del funcionamiento del mercado, ¿no? Y en este sentido también hay que no perder de vista la distinción entre self-love y selfishness. El mercado lo que requiere es que yo persiga mi propio interés, no que sea egoísta, ¿no? De hecho, uno podría pensar que si el egoísmo alcanza un punto crítico, colapsaría junto con él el sistema económico. O sea, colapsaría no solo el derecho, sino también el sistema económico, ¿no? Me quiero referir ahora muy rápidamente al carácter emergente que en este sentido tiene el sistema económico, ¿cierto? Obviamente uno podría decir en la línea con Smith y otros pensadores, ¿cierto?, que la economía el sistema económico es un epifenómeno del sistema jurídico. Es decir, hay mercado, o el mercado es la consecuencia de la aplicación repetida de las reglas del derecho privado, ¿cierto?, presupuesto también del derecho penal. Una vez que existe propiedad y que existe libertad de intercambio, surge, por así decirlo, naturalmente un mercado. Pero las reglas conforme a las cuales funciona este mercado no pueden ser reducidas a las reglas del derecho que lo hacen posible, ¿cierto? Las explicaciones de mano invisible que permiten explicar la concordancia material de los arbitrios, ¿cierto?, o el orden emergente que tiene lugar por su virtud, es el objeto propio de la economía. Y ese objeto, por así decirlo, emerge, insisto en este punto, una vez que existe un sistema jurídico, ¿cierto? Por lo tanto, el carácter emergente por el cual el resultado de un determinado estado de cosas no está directamente contenido, ni es simplemente el resultado de la suma de los elementos que lo componen, explica a su vez la dificultad que se ven enfrentados aquellos que intentan transformar o encauzar en algún sentido las consecuencias o resultados de dicho orden emergente. Dicho de otra manera, una vez que nosotros comprendemos que el sistema económico es una suerte de epifenómeno y un orden emergente de la aplicación de las reglas jurídicas, ¿cierto?, comprendemos al mismo tiempo que la manipulación de esas reglas no es tan sencilla como en prima facie pudiera parecer, ¿cierto? Y que a veces los intentos por cambiar directamente el comportamiento o las consecuencias de ese sistema emergente de cooperación no son las que uno prima facie podría esperar, ¿cierto? Por lo tanto, la economía, como cualquier otro orden emergente, requiere de cierta sutileza y modestia, ¿cierto?, como advierte primero Smith y luego Hayek, pues su funcionamiento concreto comprende muchos factores cuya importancia y papel en el orden emergente no podemos en realidad conocer en detalle, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en ejemplos tomados de la biología, porque la biología es otro tipo de orden emergente que se explica por el mismo principio por el que Smith explica el mercado, es decir, las explicaciones de mano invisible, ¿no?
hay veces que la gente trata la explicación de mano invisible que Smith da en el mercado como si fuera una mera superstición de Smith. Pero en realidad lo que ocurre es que las explicaciones de mano invisible son un tipo de explicación que se aplican no solamente a la economía, sino que también se aplican en otras disciplinas, ¿cierto? O para dar cuenta de otros fenómenos. Y la biología es uno de ellos, ¿no? Las consecuencias por ejemplo, pensemos en las típicas historias que se dicen, no sé si eran mitos urbanos, por ejemplo, cuando los chinos intentaron exterminar los gorriones, ¿cierto? Porque los gorriones se comían los granos de arroz. Bueno, todo eso tuvo una cantidad de consecuencias enormes, todas ellas impensadas, ¿cierto? Porque lo que ocurre con los fenómenos emergentes es que son sistemas de equilibrio muy frágiles, cuyo conocimiento es muy difícil y en realidad, en cierto sentido, o al menos su conocimiento cabal, en cierto sentido es imposible. Entonces, claro, nadie pensaba que eliminar el gorrión se iba a estar produciendo que ahora cierto gusano se convirtiera en una peste, en una plaga, y se comieran los granos de arroz, y al final fuera peor la eliminación del gusano, ¿cierto? Por eso es importante aquí rescatar otra idea que también defiende Smith en La riqueza de las naciones, ¿cierto? Y que lo mejor es que con respecto a este tipo de problemas, las decisiones económicas, presupuesto el derecho, ¿cierto? Y presupuesto además que el sistema económico no funciona en base al egoísmo y que la consecución del egoísmo no es lo mismo que la consecución del propio interés, ¿cierto? Es que cada individuo decida según su propio conocimiento y juicio, ¿no? Porque la alternativa de delegar esas decisiones en una autoridad política resulta al mismo tiempo, dice él, peligroso e ineficaz. Y cuando dice eso, Smith precisamente da muestras de entender este problema del que estamos hablando ahora, ¿cierto? Y vuelvo ahora a los ejemplos tomados de la ciencia natural que nos permiten entender el alcance de los tipos de explicación de mano invisible que Smith identifica. Porque no hay que perder de vista el mérito que tiene Smith en identificar este tipo de explicación. La explicación de mano invisible es un tipo de explicación, no estoy diciendo con esto que él haya sido el primero en identificarla, ¿cierto? Pero sí, obviamente, probablemente es el primero en aplicarla con tanto provecho a los fenómenos económicos, ¿cierto? Entonces, los ejemplos, digo, tomados de la biología, por ejemplo, permiten entender por qué la economía es un orden emergente que presupone el derecho, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en la biología, como decía. Esa es otra disciplina en que dichas explicaciones cumplen un papel fundamental, me refiero a las explicaciones de mano invisible, ¿cierto? Y la biología además es un buen ejemplo porque permite entender o permite hacer la analogía con el derecho y la economía, ¿cierto? Así como la economía no es un mero apéndice del derecho, la biología no es un mero apéndice de la química o de la física, ¿no? Quien sabe derecho no por ello sabe economía, y quien sabe química no por ello sabe biología, ¿cierto? Y todo ello sin perjuicio, ¿cierto?, de que el derecho y la economía sean condiciones de posibilidad el derecho, perdón, y la química sean condiciones de posibilidad, respectivamente, de la economía y la biología, ¿cierto? Smith además identifica dos tipos de explicaciones de mano invisible, ya voy a terminar, ¿cierto?, que están, por así decirlo, presupuestas o explícitamente afirmadas, ¿cierto?, en La riqueza de las naciones. Las explicaciones de mano invisible de filtro y las explicaciones de mano invisible de equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, la segunda está empleada para explicar el equilibrio de los precios y la segunda para explicar lo que nosotros llamaríamos hoy en día la innovación a través de la competencia, ¿cierto? Estos mismos tipos de explicaciones de mano invisible, por ejemplo, se utilizan en biología para explicar la adaptación de las especies, el carácter homeostático, por ejemplo, de los organismos vivos, ¿cierto? O los equilibrios que existen en los ecosistemas, ¿no? De modo que yo creo que hay que rescatar, o sea, no hay que menospreciar la importancia que tiene este tipo de explicación y la contribución que Smith hace al identificarla, ¿cierto? Y por último quisiera decir una última cosa que ya adelantó Nicole. Smith es tan sutil e inteligente que pese a hacer este descubrimiento, él no se enamora del mismo, porque él se podría haber enamorado de este tipo de explicaciones, ¿cierto? Y haber tratado de llevarlas más allá de sus propias posibilidades. Dicho de otro modo, podría haber tratado de explicar todos los fenómenos a partir de este tipo de explicaciones. Hay, por ejemplo, teorías anarcocapitalistas que hacen eso. Smith, sin embargo, se da cuenta de que eso no es posible. Y una de las razones por las cuales él no se da cuenta de que eso no es posible, precisamente es porque al mismo tiempo le advierte ahora el carácter indeseado o ciertas consecuencias indeseadas que se siguen del funcionamiento de estos órdenes que por otra parte al mismo tiempo son tan necesarios. Y por ejemplo, eso tiene que ver con lo que decía Nicole,
de lo que podríamos decir con alguna libertad, la alienación de los trabajadores que viven bajo un sistema de especialización del trabajo tan avanzado como el que ya existía en la época de Smith. Bueno, creo que con esto ya estoy sobre el tiempo y he alcanzado a rescatar algunas de las contribuciones más importantes de Smith en la riqueza de las naciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Schoenberg. Creo que ha sido un magnífico abanico de miradas sobre Smith. Le agradezco mucho a los expositores el esfuerzo por ceñirse al tiempo, de suerte de dejar un momento para las preguntas de ustedes. Y quiero mencionar, como saben varios de los presentes, Smith tuvo una beca en Oxford, que era un filántropo escocés que dejó dinero para la Snell Exhibitionary, y eso es una cosa muy antigua en ese colegio, en Balliol, porque lo fundaron para los 16 monjes más pobres de la universidad. Y la regla inicial incluyó que con las migajas de su mesa mantuvieran a otro, que fuera aún más pobre que ellos. Entonces, ese colegio tiene 750 años de filantropía educacional, que a mí también me tocó en suerte, si no, no estaría aquí. Así que aprovecho de pasar el aviso y los invito a formular preguntas al panel. Hay un micrófono. Tengo una duda respecto a la discusión que Adam Smith fue el primer sociólogo. ¿De qué manera se muestra y tiene alguna relación con la idea de que la simpatía preserva el orden social? Profesor Plasencia en la primera fila, o el estudiante, no sé. Sí, claro. Estudiante primero, sí. Disculpa, sí. Se menciona que Adam Smith y David Hume convergen en el uso del ruido simpatía o empatía. Sin embargo, ¿dónde desencuentran sus descripciones? Una pregunta para Felipe, muy breve. Estoy muy de acuerdo con la conceptualización que hizo del mercado como un sistema de intercambios que no es un juego de suma cero, es muy importante de recalcar, ¿no? Y que el mercado presupone el derecho. Ahora, una pregunta para ti, no necesariamente para Adam Smith, en el sentido de que creo yo que tú rescatas esto de Smith porque en alguna medida compartes esa idea, ¿no? Esa presuposición de lo que llamas ahí el derecho, ¿es la presuposición de un conjunto de reglas que son estancas o que eventualmente pueden variar en el tiempo? Supongo que eso es importante, sobre todo teniendo en vista la idea de que esta posición en alguna medida se defiende para sostener argumentos contra ciertas formas de intervención que probablemente autores del vecindario de Adam Smith no necesariamente le agradan. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a ofrecer la palabra en un orden espontáneo a nuestros panelistas antes de la segunda ronda de preguntas. Sí, bueno, yo creo que hay ciertas reglas, al menos mínimas, que hay que presuponer para que pueda funcionar un mercado. Porque claro, uno podría decir, por una parte, el derecho, él mismo también evoluciona. Por ejemplo, Hayek trata de dar una explicación evolutiva del derecho, entonces, claro, uno podría decir, bueno, si al final la pregunta es si todo se puede explicar a través de este tipo de explicación, que son las manos invisibles. Si el derecho se puede explicar de manera invisible, entonces, ¿cómo después también se puede explicar la economía como un orden emergente y así? O sea, es decir, uno se podría preguntar si es que acaso todo pueden ser órdenes emergentes o no, ¿cierto? Pero en el caso del derecho yo creo que uno puede presuponer ciertas reglas muy mínimas que mientras sean invariables dan origen a un mercado, ¿cierto? Y esas reglas serían básicamente las reglas del derecho privado. Es decir, uno podría decir, bueno, sin perjuicio de que el derecho haya tenido una evolución, básicamente ya las reglas que identifican o que se encuentran en el derecho romano acerca de la propiedad y la libertad contractual, con eso uno ya puede tener un sistema de mercado y bueno, ya además un derecho penal, evidentemente, ¿cierto? Con eso uno ya puede explicar la emergencia de un sistema de mercado, ¿cierto? Ahora, las razones luego para, digamos así, poner un freno o un límite a el intervencionismo en el mercado, yo creo que en muchos sentidos esas razones son prudenciales, ¿cierto? Y yo creo que, dado lo que dice Smith al final de la riqueza de la nación, al final del libro, yo creo que para Smith muchas de esas razones también son prudenciales, porque no olvidemos que al final del libro él dice
que cuando habla de los deberes del gobierno, ¿cierto? Dice que obviamente la defensa de los ciudadanos contra las injurias de sus propios conciudadanos, la defensa del país, pero después dice que el Estado debe hacer todas aquellas cosas, o el gobierno debe hacer todas aquellas cosas que son de interés para la sociedad y que no resulta provechosas de hacer para los privados. Bueno, yo no podría decir, ese es un criterio bastante amplio. Entonces, probablemente uno lo que podría decir es que, en realidad, la intervención no debe tener lugar, sino en la medida en que precisamente puede seguir funcionando el mercado. Digamos, si no hay que matar la mano invisible, porque, digamos así, la mano invisible, en cierto sentido, es la mano que nos da de comer. Uno no debe morder la mano del que le da de comer. Pero claro, esas cosas son prudenciales, o tienen un límite prudencial. Con la palabra, mucho pendiente, sí. Muy buena la pregunta del primer sociólogo y evidentemente, como tú dices, a ver, voy a tratar de explicar esto rápido. Uno podría decir que el primer sociólogo es Aristóteles también, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí quiso hacer Adam Smith es una teoría social en una época en que no existía la sociología, con estas tres ramas que son la jurisprudencia, la ética y la economía política. Y todo su proyecto tiende a comprender la naturaleza humana y la naturaleza de la sociedad. Yo creo que por esos dos argumentos solamente podemos decir, no sé si el primer sociólogo puede parecer un poco osado, pero sí de que de alguna manera estaba adelantándose a los tiempos hacia la formación de una teoría social que en el siglo XVIII no existía como disciplina independiente, así como dijo el decano, no existía la disciplina de la economía como una disciplina independiente. Entonces, en ese sentido, me refería a eso. Así que, bueno, aprovecho a agradecerle a todos la paciencia. Yo vi algunos, pensé que nos estaban sacando fotos, pero me imagino que no era eso, no somos tan famosos. Así que... Sobre la simpatía, bueno, muy breve, simplemente decir que Hume y Smith coinciden en el uso del término simpatía. Ninguno usa empatía. Empatía, de hecho, como término se inventa después. En esa época solo existía simpatía. Coinciden en el uso del término, pero no en lo que el término significa. Eso es importante tenerlo bien claro. Y en Hume eso se encuentra en el Tratado de la Naturaleza Humana, en el tercer libro, que es el libro que trata sobre la moral, y en Smith en la teoría de los sentimientos morales, desde el principio, digamos, desde el libro 1. Sí, yo quería agregar a esto de la sociología, porque me acabo de dar cuenta que los acabo de estafar, que dije que me iba a referir a la idea de justicia y no la dije. La idea de justicia de Smith es muy simple, es no dañar a otro. Y el lema de Escocia es Nemo me impune lacessit, nadie me daña impunemente. Curioso, ¿no? ¿Y cuál es la idea sociológica de Smith y que tiene que ver con la justicia? Recordemos que la justicia definida por Ulpiano es vive honestamente, no dañes a otro y da a cada cual lo suyo. Vive honestamente, Smith va a decir, supererogatorio, no es en sede judicial, se va a la benevolencia ética. Es reprochable, pero no es obligatorio, un derecho imperfecto. Pero un derecho perfecto es exigible. ¿Y qué es exigible? Que no me dañes impunemente. Si me dañas, me tienes que resarcir. Y acá es muy interesante lo que dice la teoría de los sentimientos morales, porque dice, una sociedad de personas como la de comerciantes puede subsistir en razón de la utilidad mutua, sin ningún amor o afecto mutuo, por un intercambio mercenario. Pero la sociedad no puede subsistir entre quienes están constantemente prestos a herirse los unos a los otros. No puede. No hay sociedad posible sin que reprimamos el daño a los demás. Y finalmente, esta idea de abstracción de Smith, que la justicia se ve en concreto, caso a caso, abstracto, permite una pluralidad de sistemas jurídicos distintos al del legislador. Y eso es lo importante. Todos valemos lo mismo en nuestros sistemas morales, pero no es una moral atomizada, sino que está en permanente conversación por medio del espectador imparcial. ¿Y qué va a decir respecto a los legisladores que invaden todos los sistemas? A ellos los va a denominar amantes del sistema, que muy sabios dentro de su propia venida y con frecuencia están tan enamorados de la supuesta belleza de su propio plan ideal de gobierno, que consideran que el Estado fue hecho para ellos y ellos para el Estado.
Pero en el gran tablero del ajedrez de la sociedad humana, cada pieza posee su propio movimiento con libertad. Hola, sí. Mi pregunta es para la profesora Carrasco. Y si Smith sostiene una ética que es distante y es diferente a las éticas modernas de la deontología y el utilitarismo, ¿es un defensor de la ética de las virtudes en tiempos de la modernidad? Y si esto es así, ¿cómo sostiene dicha ética en una sociedad moderna de escasos o nulos valores universalmente compartidos? Una pequeña pregunta. Hola, buenas. Agradecer este homenaje. Ahora, como todo homenaje se parece a los funerales, todos los muertos son buenos. Quizás Smith también tiene, no es malvado, digamos, pero hay cosas que tomar. Una pregunta para Gonzalo. En parte la contestó Felipe cuando sacó a colación el amor propio, y no solo el egoísmo. Pero Gonzalo, quizás la teoría, el trozo que le hace la teoría de los sentimientos morales no es una estructura ideal que después la riqueza de las naciones se encarna, es que es empirista en el sentido, y tú lo sabes bien, que el egoísmo es parte del común de la gente y solo unos pocos pueden guiarse por el amor propio, en términos, hay toda la parte presbiteriana del autor, ¿no? Para Felipe, a estas alturas, salvo en la economía, incluso en términos de la economía ortodoxa, ¿no es un poco contraproducente y casi me animaría a decir peligroso abordar cuestiones sociales con el mecanismo de la biología? Y la última, si me permiten, tengo que aprovechar, viene de lejos de Bochev, para Leonidas, sacar un poco del aula Smith. Y yo siempre me pregunto qué opinaría Smith de Chile, con colusiones, con concentración, con abuso de posición dominante, es decir, con precios que no son libres, ¿no es cierto? Y siempre me recuerdo de Luigi Zingales, que es un neoliberal, que dice que los economistas y muchos profesores parecen cheerleaders de los empresarios, o sea, porristas. Un poco, ¿en qué queda Smith en Chile? Muy buenos días, muchas gracias por esta instancia. Y mi pregunta va un poco más a la profesora Darat. Cuando se menciona un poco la obligación política y cómo se involucra con un ámbito relacionista, ¿se podría pensar que esto también se da más que nada en un régimen democrático o se puede dar en cualquier otro? Eso, muchas gracias. Para Felipe en principio, pero también una pregunta abierta, no siempre es fácil distinguir el autointerés del egoísmo, entonces sucede mucho que quizá los emprendedores no realicen esa distinción y entonces hay que castigar, esa es mi pregunta, hay que castigar. Tú supones que el derecho sustenta de alguna manera la economía, en la época de Smith no hay tribunales de libre competencia, ¿cierto? ¿Cómo se castiga al que viola el principio de no dañar a otro, por ejemplo, aprovecharse de su propio interés particular? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nuestros panelistas van a cerrar con sus respuestas, empezando por Felipe, que tiene un compromiso impostergable con la simpatía. Cuando yo y me voy. Sí. Hasta después de mí el funeral. Sí. Bueno, no, este es un homenaje, pero es verdad, se topan, los extremos se topan. Bueno, con respecto a la primera pregunta que se me dirigió por el colega, a ver, lo que pasa es que cuando hago referencia a la biología, quiero simplemente hacer una analogía, no estoy diciendo que funcionen y se deben entender de la misma manera. A lo que voy simplemente es que la explicación de mano invisible es un tipo de explicación que se puede emplear en distintos órdenes de cosas. Y en biología y en ecología, por ejemplo, es muy utilizado. Con eso no quiero decir, por ejemplo, que yo sea partidario de alguna suerte de darwinismo social o que la economía debe entenderse como una forma de darwinismo social. Eso presupone ya otras premisas que yo no comparto y que, digamos así, no tienen por qué entenderse supuestas o inmiscuirse en este tipo de explicación. Por ejemplo, hay una utopía que emplea este tipo de explicación para referirse, es una utopía del siglo XIX, de la época victoriana, muy divertida, por cierto, se las recomiendo, que se llama Erewhon, detrás de las montañas, Erewhon. Es una utopía de una sociedad que prohibió la tecnología. Y la razón que dan para prohibir la tecnología es porque ellos se dan cuenta de que las máquinas van evolucionando. Entonces dice, bueno,
piensa en el reloj que primero estaba en la torre de una catedral, ahora tenemos relojes de bolsillo. Bueno, la idea es que el protagonista llega básicamente a decir algo así como, bueno, si esto, mire, los carros, después son trenes, los relojes, entonces básicamente dice, bueno, esto va a terminar en Terminator. Entonces, claro, evidentemente ahí se aplica esa explicación, porque claro, los inventores por separado no tienen en mente, por así decirlo, esa evolución que uno de fuera puede ver que experimentan los aparatos electrónicos, ¿cierto? Por eso digo, esto solo se aplica de manera analógica. Y el punto que quiero hacer es que es raro que este tipo de explicación se admita, por ejemplo, para la biología, pero no para otros fenómenos donde evidentemente hay muchos fenómenos que se pueden explicar a través de ella, ¿cierto? Hay gente que trata la explicación de mano invisible en economía como si fuera una superstición, pero que no está dispuesta, sin embargo, a negar el darwinismo o la evolución de la especie a través de la adaptación. Es esa simetría la que, digamos así, me parece curiosa. Pero como digo, es una aplicación solamente analógica. Con respecto a la pregunta de Pablo, a ver, bueno, y aprovecho también para retomar algunas cosas a propósito de la pregunta de Luis que dejé suelta, ¿cierto? Claro, evidentemente un mercado, el mercado es un sistema de equilibrio, es un orden homeostático, digamos así. De modo que las colusiones, los monopolios, si las colusiones y los monopolios alcanzan un nivel crítico, se acaba ese orden homeostático, ¿cierto? Esto es lo mismo que volviendo a la analogía, es una analogía esto, ¿cierto? Si a un ser vivo se le deja de dar agua o experimenta un golpe de calor muy fuerte, se va a morir. Las explicaciones de mano invisible lo que presuponen es un sistema de equilibrio y de selección, pero tiene que haber un sistema de equilibrio. De modo que con respecto a la intervención o con respecto a los delitos uno podría decir, bueno, ni la intervención ni los delitos, obviamente nunca se pueden perseguir todos los delitos, ¿cierto? Y probablemente hay ciertas áreas donde uno puede decir hay monopolios naturales o cosas por el estilo, ¿cierto? Pero evidentemente ninguna de las dos cosas puede alcanzar un nivel crítico. Por ejemplo, respecto de la intervención, uno puede decir, bueno, evidentemente hay que evitar ese tipo de intervenciones que ya denuncia Adam Smith, que no solamente son ineficaces, sino que son injustas, como por ejemplo las que proponían los mercantilistas, ¿cierto? Que suponen subsidiar un tipo de actividad que es súper ineficiente, que eso tiene un costo para toda la sociedad, etc. Y con respecto a los delitos o a las prácticas, digamos, anticompetitivas, bueno, uno puede decir que son injustas por varias razones. Por ejemplo, eso ya lo dicen los autores de la escolástica española. Luis de Molina dice, es injusto conceder privilegios, que el rey conceda privilegios o establecer monopolios, porque eso obliga a los ciudadanos, a los súbditos, a comprar más caro, ¿no? De lo que de otro modo podrían comprar. Entonces, si la pregunta es si se debe castigar ese tipo de conductas, sí, evidentemente sí, porque son injustas e ineficientes. Ahora, ¿cuál es el castigo? Si la pregunta es ¿cuál es el castigo? Eso ya es algo más difícil porque aquí hay razones prudenciales. Por ejemplo, a propósito de la persecución de los monopolios, siempre se dice que es mejor la delación compensada que castigarlo a todos con cárcel, porque es más difícil que si se los castiga a todos con cárcel, haya delación precisamente. Entonces yo creo que obviamente, como en todo tipo de cosas, acá hay también cuestiones prudenciales que hay que tener en cuenta. Yo, bueno, lamentablemente los tengo que dejar, no es por un motivo feliz por el que me tengo que ir, pero bueno, sí, esto ha sido muy agradable y les agradezco mucho la invitación. Gracias por la pregunta, es súper interesante. A ver, no necesariamente se va a referir a un sistema democrático. De hecho, Smith dice en las lecciones de jurisprudencia y habría que tomarlo también con esa prevención, ¿no? Que es parte de estos apuntes de sus estudiantes. Dice, hay dos principios que hacen que las personas entren en la sociedad civil, ¿no? Sería como la utilidad y la autoridad, ¿no? Por eso también digo, la cuestión de la utilidad tiene un estatus un poco complejo. Y dice Smith, estos dos principios operan tanto como en las personas, en cada uno de los individuos, como operan también para caracterizar los distintos como partidos políticos que existen, ¿no? Hay individuos que tienden más a valorar la autoridad y hay otros individuos que tienden más a valorar la utilidad. Hay partidos que tienden a centrar la cuestión de la obligación en la pura autoridad y otros que lo tienden a centrar en la utilidad. Y ahí uno podría distinguir, la autoridad evidentemente son los partidos que tienden más hacia lo monárquico y la utilidad las que tenderían más hacia el sistema republicano o democrático. Entonces, claro, ahí uno podría decir que en el fondo
una cuestión como de hacia dónde se carga más el tipo de justificación que uno dé, ¿no? A propósito de esta cuestión relacional que tú me preguntabas. Sobre todo la cuestión de la autoridad, uno podría entenderla como Smith le explica quizás de manera más consistente en, por ejemplo, la teoría de los sentimientos morales. Uno podría entender que la forma en que se construye el reconocimiento de la autoridad del otro es profundamente relacional, ¿no? Porque depende de esa cuestión que Smith llama como la opinión, ¿no? De alguna manera está anclado en esta proyección que hace la imaginación, porque en el fondo, como Smith tiene esta explicación que no es contractualista del origen de la sociedad civil, sino que es más bien evolutiva, tomando un poco lo que decía Felipe, es decir, en un principio la autoridad surge porque seguimos a quienes tienen ciertas cualidades que efectivamente son necesarias para guiar a las nacientes comunidades humanas, ¿no? Por ejemplo, las personas más fuertes o las de mayor edad. Luego cuando aparece, no sé, la domesticación de los animales, la gente que tiene, no sé, ganado, puede ejercer cierta influencia sobre las otras. Cuando ya aparece la propiedad de la tierra con la agricultura, esa gente tiene propiedad, digamos, propiamente, valga la cacofonía, y puede ejercer efectivamente influencia sobre otras personas y ejercer un cierto tipo de autoridad sobre esas otras personas. Y entonces uno podría decir, cuando aparece la propiedad de la tierra, la autoridad se empieza lentamente y paulatinamente, como todas las explicaciones de Smith, empieza a separarse de las cualidades personales virtuosas y empieza y sin embargo seguimos de alguna manera, gracias a la imaginación, proyectando esas cualidades virtuosas originales de que había más sabiduría, más fortaleza, más capacidad de guiar a una comunidad humana, las seguimos proyectando sobre quienes tienen autoridad. Por eso también es un producto de la imaginación esa opinión que tenemos de que quienes ejercen la autoridad tienen virtudes, como de la dignidad del cargo, podríamos decir, lo ilustre, por ejemplo, no es como la ilustre municipalidad. Yo me acuerdo donde mi doctor era como el excelentísimo, no me acuerdo, era otro adjetivo, pero muy pomposo, ¿no? El rector con un adjetivo, pero ísimo. Magnífico, creo que era. Magnífico, claro, magnífico rector. O sea, como que uno proyecta ciertos adjetivos sobre las personas que en el fondo están asociados al cargo, independiente de cómo sea la virtud particular de esa persona. Pero esa proyección es gracias a la imaginación, y así es como en el fondo se reproduce la autoridad, dice Smith. Sobre la cuestión de la utilidad, yo te decía, tiene un estatus más complejo porque Smith es súper crítico, es parte de las críticas que le hace a Hume, es súper crítico respecto de qué tan conscientes son las personas de percibir la utilidad, ¿no? Dice, las personas no consideran dentro de sus motivaciones inmediatas, no un sentimiento natural, ¿no? El cálculo de utilidad, o sea, muy lejos de Bentham, por ejemplo. Pero aparece también en las lecciones de jurisprudencia la utilidad como una de las motivaciones y que vincularían más a las personas hacia cierta forma, una podría ser más republicana o más democrática. Dice, por ejemplo, las instituciones tienen una utilidad para los trabajadores respecto de... tienen una utilidad respecto a los trabajadores para protegerlos respecto de los propietarios, ¿no? No siempre funcionan bien, pero tendrían una utilidad. Vamos a cerrar entonces con la intervención de la doctora Carrasco. Aprovecho de agradecer a todos su presencia en esta ocasión tan simpática que hemos tenido. Bien, a propósito de las virtudes, efectivamente la ética de Adam Smith es expresamente una ética de virtudes, tal como la de Hume y la de, bueno, en la época, digamos, era el tipo de ética que se estaban desarrollando. Ahora, mi interpretación respecto de Smith, a diferencia de Hume, mi interpretación es que la de Smith no solo es de virtudes, sino de racionalidad práctica. La de Hume, en cambio, es exclusivamente sentimentalista. Pero bueno, claramente no tengo tiempo para desarrollar eso ahora. Simplemente que sea una ética de virtudes no requiere, al menos según yo entiendo, de una visión monolítica de los valores, digamos, en la sociedad, sino quizá incluso precisamente una ética así permite, por no ser una ética top-down, sino bottom-up, digamos, o sea, desde abajo, desde el cada uno, permite que la visión inicial no sea una monolítica impuesta en todo, la misma, pero en el caso de Smith, dado que
el vehículo de esta ética es precisamente la simpatía, en las relaciones simpatéticas, con las relaciones simpatéticas se va creando una concordia afectiva en la comunidad, y que él mismo lo dice, digamos, esto está dicho en la teoría de sentimientos morales, y esa concordia afectiva uno podría pensar que si es que no es, a ver, si todo se da idealmente, por esa misma concordia afectiva se podría ir unificando al menos algunos valores fundamentales en cada una de las comunidades, sin que sea una necesidad que todos piensen igual, ni mucho menos, y esta comunidad de valores, que al final sería eso, estaría legitimada en las mismas relaciones simpatéticas. Muy breve, yo creo que ha sido excelente este panel, hay que agradecerlo. Dos cosas, no fue un sociólogo Adam Smith, la palabra sociología la inventó Sieyès, yo no creo que sea el padre de la sociología, ni mucho menos, disculpa Leonidas, la verdad es que va más por la línea francesa, y tampoco fue un demócrata. Tampoco fue un demócrata, y ese es un problema, aunque él creía que la economía derivada del derecho, su concepción del derecho no era democrática, no tenía una concepción democrática. No podía ser si la democracia, digamos, representativa se inventó más tarde que él. Entonces, estamos estudiando el pensamiento de Schmitt sabiendo que, en fin, hay cuestiones que para nosotros son importantes que en realidad él no dice sobre ello. No creo tampoco que haya sido, como dice el profesor Morales, un cheerleader de los empresarios. Otra cosa es que hayan personas que leen a Smith que se transforman en porristas, es la palabra en español, en fin, empresarios y empresarios inescrupulosos, que es lo peor, porque ser porristas de empresarios decentes yo creo que no es una mala cosa. Si hay porristas de clubes de fútbol y algunos clubes de fútbol bastante dudosos, ¿por qué no pueden también los empresarios tener sus propias porristas, digamos, o porristas? Gracias. Bueno, damos por terminada esta sesión. Les agradezco mucho a todos su presencia y a nuestros panelistas por la espléndida. Muchas gracias.